El caso es que lo ocurrido en la isla de La Gomera ya tiene sus antecedentes en otras islas del archipiélago y se la ha achacado a la precariedad del sistema. Vamos a hablar con Carlos Medina, es decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental. Señor Medina, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, muchos ha hablado, hemos escuchado en las últimas horas decir de las infraestructuras obsoletas, las infraestructuras eléctricas obsoletas en la isla de La Gomera, que ha dado lugar a este cero energético ocurrido el pasado domingo. Si hiciéramos una radiografía de la infraestructura eléctrica de Canarias, ¿qué lectura hace? La infraestructura eléctrica de Canarias solo se puede calificar con un adjetivo muy simple, es frágil. En Canarias actualmente existen 93 grupos de generación térmica convencional, de los cuales 46 ya han superado su periodo de vida útil reglamentaria, que se llama, ¿no? Pero esa situación empeorará en 2030, porque en esta fecha solamente 26 estarán en condiciones, digamos, de vida útil reglamentaria. El resto habrán pasado esa vida útil, seguirán operando, porque se seguirán haciendo las tareas de mantenimiento, pero están fuera de los plazos, digamos, para los cuales han sido diseñados, ¿no? Esta es la radiografía, pero esto no es un tema nuevo. Esto está en el Plan de Transición Energética de Canarias, en el PTCAN. O sea, los responsables políticos no pueden, de alguna manera, argumentar desconocimiento, porque esto está negro sobre blanco en el PTCAN desde hace ya mucho tiempo. ¿Eso quiere decir que nos vamos a tener que acostumbrar a este tipo de acontecimientos? Vamos a ver, el asunto es el siguiente. Este hecho que ha ocurrido en La Gomera se va a volver a producir, délo por hecho, con total certeza. La cuestión es saber en qué isla y cuándo. Ese es el resumen. Esto no es ser alarmista, esto es una realidad. El asunto es que si no se renuevan esos grupos, es imposible tener un parque de generación moderno y acorde a los tiempos que corren, ¿no? Y como decía algún responsable, creo que de Endesa, que salió ahora hablando, que estuve escuchando, efectivamente esa autorización depende del Ministerio de Transición Ecológica. Y a día de hoy seguimos esperando por esa... No es una autorización, realmente hay que convocar una especie de procedimiento de concurrencia competitiva para que las empresas como Endesa puedan ofertar esa renovación o ampliación de la generación y el Ministerio tendrá que asignarle la retribución correspondiente, pero eso de momento no se ha convocado y si no se ha convocado ese parque de generación no se puede renovar. Eso tiene que ver con lo que hemos escuchado en estas últimas horas, con la ley 17/2013 a la que ha apelado a una modificación el presidente del Cabildo de La Gomera. Bueno, el presidente del Cabildo de La Gomera, con todo el respeto, lo que tiene que hacer es leerse la ley porque yo creo que no se la ha leído. Esa ley es del año 2013 y precisamente está para garantizar eso. Se lo voy a leer porque no me la sé de memoria. La ley 17/2013 de 29 de octubre para la garantía del suministro e incremento de la competencia de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. Es decir, esto es una ley que en su propio preámbulo ya habla de que los sistemas insulares presentan carencias que amenazan la fiabilidad del suministro. Esta ley está para eso. El problema es que lo que hay que hacer no es modificar la ley de forma urgente, porque una ley no se puede modificar de forma urgente. Lo que hay que hacer es cumplir la ley. Y que tiene que cumplir la ley en este caso es el Ministerio. Porque, fíjese usted, si este procedimiento del que yo le estoy hablando se hubiese convocado en 2013, probablemente a lo mejor no hubiese dado ni tiempo para instalar los grupos nuevos en la Gomera, por ejemplo, porque los procedimientos administrativos y las tramitaciones son muy largas. Estamos hablando que para implantar un grupo de generación convencional estamos hablando de periodos de cerca de 8 años, ¿de acuerdo? Por todos los permisos de tipo ambiental, urbanístico, etcétera, etcétera. Es decir, si esto se hubiese puesto de alguna manera a funcionar cuando se tenía que haber puesto a funcionar esos procedimientos, pues a lo mejor esos grupos en La Gomera se hubiesen sustituido hace escasamente 2 años. Pero es que ni siquiera se ha convocado ese procedimiento. O sea, lo que hay que hacer es dejar de hablar y ponerse a trabajar. ¿Y qué significa ponerse a trabajar? Crear el marco regulatorio adecuado. Yo he escuchado la declaración del presidente del Gobierno de Canarias y son sorprendentes. Es como si se hubiesen caído del guindo. Es decir, lo que tiene que hacer el Gobierno de Canarias es ponerse a trabajar, crear el marco normativo adecuado para permitir que empresas como Endesa puedan, de alguna manera, sustituir y ampliar la potencia de los parques de generación convencional, que empresas como Red Eléctrica puedan terminar la central de Chira-Soria, por ejemplo, otra obra que tardó 10 años solamente en trámites, y que los particulares puedan desplegar todos sus proyectos de renovables. Mientras ese marco normativo adecuado no exista, y por adecuado se entiende ágil y simple, estaremos exactamente en las mismas. Entonces, cuando se le piden responsabilidades a la empresa, a Endesa, también la Endesa puede decir que se encuentra de manos atadas, ¿no? Vamos a ver, las empresas eléctricas están sujetas a una normativa muy estricta porque el servicio que presta Endesa no es cualquier servicio. Es decir, esto no es vender en un supermercado. Es decir, esto es un servicio donde tú tienes que garantizar por encima de todo la calidad y la fiabilidad del suministro. Estamos hablando de porcentajes de error del 0,002%.
Eso es lo que se le exige a Endesa. O sea, un 0 seguido de 3 y un 2, ¿vale? O sea, es prácticamente fiabilidad 100%. Entonces están sujetos a una normativa muy estricta y en caso de incumplimiento están, lógicamente, expuestos a sanciones importantes. Yo no tengo conocimiento en detalle de lo que ha ocurrido en el accidente de la central, no me puedo pronunciar sobre eso porque todo estará sujeto a una investigación y luego un hipotético expediente sancionador, y Endesa seguramente tendrá una responsabilidad, pero la realidad es que no tiene toda la responsabilidad, que hay un marco y hay responsabilidades políticas que habrá que depurar, porque ¿qué es lo que ha hecho el Gobierno de Canarias en los últimos 4 años? Porque esto que le estoy diciendo está negro sobre blanco en el PTCAN, en un propio documento del Gobierno de Canarias. Ya eran conocer de esta situación de vulnerabilidad. ¿Y qué es lo que han hecho? Hablar, pero resolver problemas ninguno. Ese es el tema. Bueno, el caso es que, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra la isla de La Gomera, ya han recuperado ese 70% de suministro de luz. También advertía el presidente del Cabildo de La Gomera que, a pesar de que se llegue a la totalidad de ese restablecimiento, la situación va a ser precaria durante mucho tiempo, ¿no? Lo desconozco porque no sé la evolución de los acontecimientos, pero es posible que sea así, porque según lo que aparece en información del PTCAN, insisto, información del Gobierno de Canarias, en la central del Palmar en La Gomera había 9 grupos de generación, de los cuales 4 ya estaban fuera de su vida útil. No sé cuál ha sido el alcance del incendio, pero según he leído en la prensa, parece que solamente 2 grupos se han salvado. Claro, esa potencia se tiene que cubrir ahora con grupos electrógenos de emergencia. Y según lo que he leído también en la prensa, porque tampoco tengo información en detalle, son grupos electrógenos pequeños, son muchos grupos pequeños haciendo la función de pocos grandes. Luego, aunque se consiga restablecer el servicio al 100% en los próximos días, ese servicio será precario hasta que no se acometan en la central las obras de reforma correspondientes para subsanar o resolver los problemas que ha ocasionado ese incendio. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo se van a sustituir esos grupos? Porque esos grupos tendrán que ser grupos nuevos, modernos. Si no tiene la autorización Endesa, ¿cómo los va a implantar? Me imagino que el Estado tendrá que, por la vía de urgencia o por una situación de excepción, tendrá que autorizar la sustitución de esos grupos. Pero, insisto, esos grupos, si hoy en día no existen, hay que fabricarlos, hay que transportarlos, hay que instalarlos. Entonces, estamos hablando de unos procesos que en el mejor de los casos podrían durar meses, ¿no? Pero, insisto, eso es en función de lo que he leído. Ahora, en la evolución de los acontecimientos, pues ya se verá. Lo importante ahora es restablecer el suministro, aunque sea un poco en precario, y luego acometer con la máxima celeridad todas esas reformas que son absolutamente urgentes, ¿no? La desgracia es que haya que esperar a una situación grave como esta, porque esto es un tema bastante más grave que de lo que se está escuchando, y tener que hacerlo todas las pizzas y a las carreras cuando se podía haber hecho con tiempo, simplemente cumpliendo la ley, nada más. Bueno, en marzo asistíamos, señor Medina, a la puesta de la primera piedra de esa interconexión eléctrica entre La Gomera con la isla de Tenerife. De hecho, el presidente Cabildo ha señalado que de estar en marcha esta interconexión, esto no hubiera pasado. ¿Hubiera sido así? No, eso no es así. Es decir, aquí esta gente lo que hace básicamente es hablar sin ningún tipo de conocimiento. La interconexión eléctrica entre Tenerife y La Gomera es una obra que ya estaba proyectada y recogida en el plan de infraestructuras de transporte. Lo que pasa es que, como todas estas infraestructuras van con muchísimo retraso, es una obra que, según tengo entendido, el plan de obra se habla de 2 años de ejecución y acaban de empezar en marzo. Si ese cable submarino hubiese estado tirado y tendido y conectado, ese cable se conecta a una subestación que estaba, creo que prevista también al lado de la central. Si esa subestación se hubiese visto afectada por el incendio, pues hubiésemos estado en la misma. Es decir, el cable submarino lo que hubiese hecho estrictamente desde el punto de vista técnico es disminuir la probabilidad de que se haya producido un colapso, pero no garantizaría al 100% el restablecimiento del suministro o que esto no hubiese ocurrido. Minimizaría las probabilidades. Cuando tenemos los sistemas eléctricos insulares, que son frágiles de por sí aislados, interconectados son más robustos. En este sentido, se puede aplicar la máxima de que el todo es mejor que la suma de las partes, ¿no? Es decir, si interconectásemos La Gomera y Tenerife, disminuiríamos la probabilidad de colapso, pero no lo podemos garantizar al 100%. Bueno, pues le agradecemos a Carlos Medina que nos haya aclarado un poco las circunstancias, hacernos una radiografía de cómo se encuentra el sistema eléctrico canario, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental. Gracias por habernos acompañado. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.